Ok. Ya, entonces, démosle. Ya, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien, Todo bien, bien. bien. Nada, bien, bien. Qué bueno. Em, ok, soy todo oídos a lo que quieran comentarme acerca de su necesidad frente al ramo, como al taller. Nos han entregado taller nuevo, ¿cierto? ¿Cómo les fue en el taller anterior? No sé. ¿Subió la nota, cabrón, no? Creo que todavía no sube la nota del profe. Creo Mm, que no, porque tengo que revisarlo yo, creo. Creo nomás. A ver. Sí, a veces tengo que revisarlo yo. Ahí. Yo te quería hacer una pregunta con el tema Dime. que iba a entrar en la prueba. Yo sé que iba a entrar hasta herencia, parece, ¿no? Eso estaba escuchando que lo mencionaron en el grupo, que así tenía que ser, Ya. hasta herencia. Y si podría decir un repaso de herencia, así Sí, como ningún problema. general. Sí, sí, sí. Vale. Podemos revisar online GDB para poder hacer esto. Estoy en Windows ahora por si acaso, entonces como que no hay mucho espacio que pueda hacer. O sea, perdón, no hay mucho... Yo trabajo generalmente estos temas de programación en Linux, pero bueno, estaba acá. Ya, Ya. entonces después revisamos esto. Herencias, herencias, herencias. ¿Alguien más tiene algún temita anterior a herencia? Porque para entender herencia obviamente hay que entender las clases. Yo el miércoles pasado igual expliqué parte de lo que es una clase, lo que corresponde a... ¿cómo se llama esta cuestión? Lo que corresponde a los constructores, a los destructores, los get, los set. Efectivamente eso ya se pasó, pero si no lo tenían muy claro, lo expliqué el día miércoles, por si acaso. Que asistieron poquito. Así que ahí no sé si el miércoles pasado, el del día 12 asistió harta gente, pero ayer, el 19 no asistió mucha gente. De hecho fueron dos nomás. ¿Alguna duda con eso? ¿Les queda claro gran parte de lo que son las clases? Porque si es así, voy a continuar. Voy a Si explicar podéis ver herencia. el tema de los destructores, Ya, eso yo no. Es que yo no fui la ayudante pasada, entonces ok. no Ya, caché eso. ok. Vamos a explicar unas cositas. Ya, mira. Yo le había pasado hace un tiempo, es cierto, lo que corresponde a los talleres, ¿cierto? Y, por ejemplo, este es el taller número 4, el último taller del semestre pasado, ¿ok? De estructura de datos. Como pueden apreciar acá, no era muy distinto a lo suyo. Lo que sí se trabajaba gran parte en árboles binarios, lo cual es bastante avanzado, es parte del final del semestre. Pero fuera de eso, igual hay gran parte que corresponde a las clases, ¿cachai? El punto H, el punto CPP, porque eso es importante. No sé si todos ustedes trabajaron netamente de esa manera. No sé si siguieron en estricto rigor todo esto. Los criterios a evaluar, el punto H, el punto CPP, ¿cierto? La implementación correcta de la clase de licencia. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. Ya, bacán. Entonces, como tal, eh, existe dentro de lo que es los puntos H y los puntos CPP, el punto H, como lo he mencionado, posee esta estructura. Vamos a tomar en cuenta este, que corresponde a una persona. ¿Ok? Aquí puedo abarcar el tema de herencia como tal para que se entienda. Como se puede apreciar acá, está la construcción de la clase. Esto ya lo conocen ustedes, tipo, si no me equivoco, esto era como, si no está definido, defínelo. Y bueno, se define como tal. Esto es como algo que siempre se escribe en los puntos H, ¿ok?
se agregan los include correspondientes de librerías que se vayan a trabajar, en este caso la más simple, IOStream, que viene siendo la misma que la de stdlib o stdio, ¿cierto? De C. Y luego estas librerías que corresponden a, o sea, no librerías, mejor dicho, son parte de lo que de lo que voy a trabajar, ¿cierto? Esto lo creé yo en cierta medida. Lo que es el run, ¿cierto? La fecha, la dirección, son cosas que yo las creé, otras clases, y las necesito en esta otra clase. Em, después de pasar por las partes privadas, ¿cierto? Donde ya esto es materia, donde la clase como tal entiende que esto es algo, valga la redundancia, privado, ¿cierto? O sea, algo que no se toca. Esto lo entiende la clase o el lenguaje como algo que única y exclusivamente lo puede manejar la clase. ¿Se entiende? Es decir, incluso yo como programador, yo no puedo manejar esta información. Yo necesito un set para poder manejar esta información o necesito un get para poder obtener esta información. ¿Se entiende para dónde voy o no? Sí, sí, se entiende. Bacán. Entonces, cuando yo utilizo esto que se le llama constructor, lo que estoy haciendo es crear una especie de función que me va a inicializar mi programa. Perdón, mi clase. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el constructor simple, que no tiene ningún parámetro de entrada, lo que hace es inicializar esto de manera ultra simple. Si en este caso estoy con tres strings, voy a ignorar estas clases de acá, pero si estoy con estos tres strings, al llamar a un constructor inicial, un constructor simple, lo que hago es darle los parámetros en este caso, para que se entienda visualmente. Por ejemplo, les doy un guión, como diciendo, ok, acabo de inicializar la clase, ¿cachai? Y les di estos parámetros. ¿Se entiende? Sí. Bacán. Pero cuando creo este otro constructor, donde le entrego datos, ¿ok? Le tengo que entregar información en orden correspondiente. Es decir, si yo definí de esta manera, bueno, igual puede que no necesariamente haya que ponerlo de la manera en que uno lo escribió. Yo puse string, string, string. ¿Por qué? Porque tengo tres parámetros de string. ¿Se entiende? Al igual que run, fecha, dirección. Porque ese es el orden en el que tengo. Puedo poner cualquier orden. Si al fin y al cabo después los tengo que definir y de ahí indicar en dónde van. Pero por un tema de orden, por un tema de lógica, qué sé yo, es preferible hacerlo de esa manera. Como que se ve más bonito, ¿ok? Y aparte es funcional. ¿Se entiende a lo que voy o no? Sí, dale nomás. Bacán. Yo voy preguntando varias veces eso, ustedes me dicen sí nomás y le damos, ¿dale? Entonces, por el otro lado, lo que corresponde al destructor es algo mucho más simple. Es decir, voy a, por ejemplo, crear una clase simple acá, así como clase, ¿cachai? Y dentro de la clase voy a definir un private, que va a ser un int, va a ser mi número, y después va a ser los datos públicos, va a estar mi clase como tal, mi clase con un dato. Ojo con esto porque, como pueden apreciar acá, yo estoy trabajando el punto H y después tengo el punto CPP. ¿Ok? Yo tengo que llamar en el punto CPP y llamo a mi punto H para poder, para que el programa entienda o el compilador entienda así como, ah, ya, claro, o sea, este punto CPP corresponde a ese punto H y puedo llamar a esa información correspondiente. Es decir, si no está esta parte de acá, no me va a nunca sugerir como esto, ¿cierto? Es decir, si yo escribo int, el programa me va diciendo, ah, ¿quieres escribir int? Include varias cuestiones. Si yo no lo llamo, nunca me va a ofrecer persona. ¿Se entiende? Es para que lo tengan bastante. Yo sé que ya lo deben tener en cuenta, pero por si acaso. Y bueno, después está el otro, que es el destructor. Y el destructor se escribe de la siguiente manera. Escribo una virgulilla, pero no me deja anotar la virgulilla ahora. ¿Cómo escribo la virgulilla acá? Ahí está.
Esa es la virgulilla, ¿ok? Y llamo a clase. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Básicamente, voy a cerrar acá. ¿Ahí se ve bien o no? O sea, o no. Sí, está bien. Ya, bacán. ¿Qué es lo que hace mi clase? Tipo, teniendo solamente eso ya es simple. Sí, teniendo eso ya puedo yo llamar a clase y decirle... Ahí está, clase. Entonces, teniendo eso en cuenta, listo, ya tengo mi destructor. ¿Y qué es lo que hace el destructor? Yo lo explicaba la otra vez, como, ¿se acuerdan del free, ¿cierto? Cuando uno utilizaba en C, o en este caso en C++, ya se puede utilizar el free, pero acá se utiliza más el delete. ¿Lo han ocupado? Yo no. De momento no. Ya, No. pero conocen el free por lo menos, ¿cierto? Sí, ese sí. Ya. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente lo que hace es entregar una función que logra liberar memoria, ¿ok? En este caso, como estaban en un sistema, o sea, en un servicio como online, no están ocupando su PC como tal, pero en algún momento van a utilizar su PC. Y ahí va a depender de la cantidad de memoria que tengan. Si tienen 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, 16 GB de RAM o la cantidad que sea, cuando ustedes vayan trabajando con esta información, recuerden de que esto tiene un peso. Efectivamente, esto pesa 4 bytes, por ejemplo, y no es nada, pero tiene un peso, ¿se entiende? Y el manejo de la memoria es importante, por eso uno tiene que eliminar memoria que no va a ocupar, ¿se entiende? Por eso, cuando uno trabaja con arreglos, ¿cierto? Voy a poner una tontera, ¿cierto? Cuando tengo un arreglo y le pongo 10 datos, ¿cierto? Le estoy indicando de que me guarde 10 espacios de 4 bytes, ¿ok? Y voy a guardar información dentro. Pero si yo no las utilizo, los 10 espacios, estoy desperdiciando espacio, ¿ok? Por eso voy y ocupo, por ejemplo, include vector. ¿Se entiende? Porque el vector es una forma de arreglo, ¿ok? Pero de la manera en que yo manejo memoria dinámica. Es decir, el arreglo, o mejor dicho, el vector en este caso, puede manejar memoria mucho más simple. Y le pongo mi vector. Entonces, yo les comentaba también en la clase del 19 que el vector tiene distintas opciones, distintas funciones, ¿ok? Y todas estas funciones sirven para poder manejar más fácil la información. Por ejemplo, voy a volver al taller anterior, perdón, al taller número, ahora voy a ir al taller 1, si no me equivoco, o 2. Este parece que era, sí, del semestre pasado. A ver si está acá. Creo que si alguno asistió a la clase presencial, recordará que le mostré esta parte. Acá, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Acá me están pidiendo votantes por comuna, ¿ok? Y creé un vector que es de strings donde voy a almacenar las comunas. En este vector estoy ingresando las comunas, ¿ok? Y como entenderán, este arreglo, ¿ok? Este que dice electores, le estoy ingresando, por decir algo, la Cisterna, Las Condes, Renca, ¿cierto? Muchas comunas. Pero a su vez le estoy ingresando comunas que se van a repetir, ¿cierto? Es decir, no va a haber una sola La Cisterna, no va a haber una sola Las Condes, no va a haber solamente La Renca, ¿cierto? Van a haber varias. Entonces, luego de eso, yo utilizo esta otra librería set, donde se borran los duplicados de ese vector. ¿Cómo? Bueno, set, ok. En primer lugar lo tengo que llamar, ok. No me acuerdo cuál era, pero, o creo que estaba en el anterior, set, ok. Set string, porque van a llegar string, ¿cierto? Le doy un nombre, le doy un inicio, comunas begin, desde el inicio hasta el final. Luego de hacerlo,
vuelvo a asignar a comunas. ¿Y qué hace el assign? El assign, si yo en comunas tenía, por decir algo, 100 datos, ahora que en el assign y desde un inicio hasta un final, ya esos 100 espacios que estaban ocupados se liberaron. ¿Y cuál estoy ocupando ahora? 10 por decir algo. ¿Se entiende para dónde voy o no? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bacán. Entonces, por eso les digo, todo esto, ¿ok? Esto de delete, free y en este caso destructor es una forma de manejar memoria. Es una forma de decirle al programa no dejar flotando por así todo esto, ¿ok? En algún momento vamos a volver a ver listas. No sé si se acuerdan de listas del semestre pasado, Sí, algo. Sí, ¿sí? más o menos. Claro, y en las listas había una forma de estructura, ¿cierto? Que se manejaba y ahí se utilizaba harto el free. Porque si uno soltaba una cajita, por así decirlo, de estas listas, no la podía dejar tirada, no podía dejarla como ahí en el aire, tenía que eliminarla, porque si no se acumulaba memoria basura. ¿Se entiende? En este caso lo mismo. En este caso con el destructor estoy ahorrándome memoria. Cuando necesito borrar una clase, un objeto de una clase, lo borro. ¿Ok? Ahora, lo que sí, y esto me van a disculpar, no recuerdo bien cómo era el destructor clase C++, porque existe una forma de hacerlo con virtual, ¿ok? Bueno, yo sé que es con la virgulilla, pero hay una donde dicen virtual, ¿ok? Y no estoy muy seguro de por cuál es la diferencia entre el virtual o no. Y eso ya ahí me disculpan por no tenerlo claro. Pero lo voy a buscar, ¿ok? Voy a buscar esa información porque recuerdo de que me la sabía y se me olvidó. Así que, de verdad, mis disculpas. Oye, Obviamente, y una pregunta, perdón. dime. ¿Esto entra en la prueba del destructor? Eh, es Porque que, sabéis que con el profe lo vimos y yo creo que ni lo vimos. es que es parte de la información como que deberíais saberla, pero así como de que si te van a preguntar así como, ¿cómo se construye un destructor? No Claro. creo. Ah, ya. Porque de hecho yo le había pasado en la clase el día lunes, perdón, del miércoles pasado, yo les pasé una prueba, no sé si la subieron al WhatsApp. Sí, no, sí está en WhatsApp. Claro, entonces ahí es como eso, en cierta medida. Y Si, si hiciste el taller de este taller como tal, y bueno, Ya. si te equivocaste en alguna cuestión y sabes en lo que te equivocaste, la prueba va a ser bastante simple, porque de hecho la gran parte de las pruebas acá son como teniendo muy en cuenta si tú haces realmente los talleres, Ah, ya. ¿cachai? Como que es todo muy, por ejemplo, si te preguntaron por licencia, es una licencia, ¿cierto? Lo que se trabaja en el taller, ¿cierto? Sí, Ya, si te preguntaron por eso, acá te van a preguntar por, no sé, por una persona, ¿cachai? ya. Pero de la misma lógica. Es decir, si te preguntaron ya, pero es que quiero ver esta licencia, ya, aquí te van a preguntar lo mismo. Y incluso puede que repitan preguntas de los talleres, ¿cachai? Dale. Porque esa es la gracia, es que como que no, la gracia no es cagarte como tal, pues, ¿cachai? La gracia es que tú digáis, ¿hice el taller? Sí, entonces listo, ya la prueba está lista, pues, ¿cachai? Dale. O por lo menos así lo sentí el semestre pasado con los chicos que sí hacían los talleres. Pues había gente que no lo hacía y bueno, obviamente leía mal. Pero ese otro tema. Pero Vale. eso por el lado de las clases, ¿ok? Por el lado del destructor, ¿ok? Eh, bueno, básicamente eso. ¿Alguna duda con el destructor? Por mi No, parte ninguno. no. Bacán. Entonces, ahora por el lado de la herencia, que como les dije, no estoy muy seguro si vaya a entrar, pero si entra, no es tan complicado. Tienen que entender como que, por ejemplo, yo voy a crear otra clase y voy a darle el nombre de mi otra clase, por darle un nombre súper ingenioso. Y en esta clase de acá, a ver si es que no me equivoco, no quiero equivocarme obviamente,
para que puedan entenderlo. A ver si en el taller 3 quizás había herencia. A ver, persona. No, parece que no ocupé. Acá, pero el taller 2 puede ser. No lo creo. Nope, no lo ocupé. Pero bueno. Pero en el taller 2 del semestre del... Aquí parece que sí ocupé la ola. Sí, aquí sí, aquí sí, sí, aquí sí, aquí sí. Ya, mira, acá se puede... Este está... es más feito así porque ahí está como aprendiendo ciertas cosas. Como pueden apreciar acá tiene más o menos la misma lógica, ¿ok? Es decir, tengo una persona, ¿cierto? Y tienen que siempre recordar el hecho de que cuando tienen una herencia, lo tienen que ver más o menos, o sea, siempre entiendan que... Hola, perdón, Hola, tuvimos una emergencia. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. chuta. Hola, tuvimos una emergencia. ¿Cómo les explico que nuestro profesor fue silenciado y lo sacaron de la clase? ¿Aló? ¿Me están hablando a mí? Sí, a ti. Es que no sé Ya. qué hacer. El profesor lo sacaron, lo lincharon, lo sacaron de su propia clase en Steam. En- Lo sacaron de su clase, lo mutearon. Después de eso estuvimos 2 horas tratando de comunicarnos con él y le quitaron toda la administración. Y de hecho ahora todos eran admin en nuestra clase. ¿Qué clase, No, yo no era administrador de la clase. Está hablando con otro loco, parece. No, 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 perdóname. Dame un segundo, Seba. Es que lo que pasó fue que tuve un problema en computación aplicada. Ya. Ahí está, volvió a grabar. Ok. Entonces, démosle. Herencias, como les explicaba, ¿cierto? Parte de lo que les decía era que, a ver, para que se entienda un poco, ¿cómo es que si yo tengo una clase, qué es lo que estoy creando? ¿Alguien conoce el término que se utiliza después de crear una clase? O sea, ese como, tengo mi clase, ¿cierto? Y después tengo ¿qué cosa? Subclases, por decirlo así. No, fuera de como de las subclases, como estos son mis objetos, ¿cierto? Serían un tipo de dato, algo así. Este viene siendo como mi tipo de dato ahora, ¿cachai? La clase se convierte en mi tipo de dato, como por así decirlo. Pero esto que estoy creando acá, ¿cierto? Por ejemplo, si yo creo una variable, cuando utilizo, cuando utilizo el int, el float, el char, ¿cierto? El string, estoy creando variables, ¿cierto? En este caso, cuando estoy creando un objeto de una clase, ¿por qué se le llama objeto? Porque no es simplemente una variable, ¿se entiende? No es simplemente un elemento tan fácil de entender. ¿Entienden cuando yo me refiero a esto es un objeto abstracto? ¿Entienden por qué es eso, no? Porque no se ve como tal, po. ¿No? Efectivamente. Entonces, si yo, cuando yo creo un string, ¿qué es? Es una cadena, ¿cierto? Es una cadena de caracteres, po. Si yo creo un int, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un elemento, una variable, que va a poseer números de... no recuerdo cuánto era, hasta 2 elevado a 64 parece que era, o algo así. 2 elevado a menos, 64, no me acuerdo. Bueno, whatever. No quiero irme por ese lado, pero ¿se entiende? Son elementos que tienen una característica específica, pero al yo crear una clase no le estoy dando una característica específica, le estoy dando varias características. ¿Se entiende? Por eso es un objeto abstracto. Por eso no es tan fácil de explicarlo o entenderlo a la primera. Entonces, si ahora le sumamos la herencia, el ejemplo que siempre se utiliza es el hecho de, por ejemplo, como está el padre, ¿cierto? Y después está el hijo, ¿cierto? Y el padre tiene características, no las privadas, porque las privadas son de él, ¿cierto?
pero tiene unas características públicas. Y esas características públicas pasan al hijo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, eso es como de forma, como, no quiero decir metafórica, pero por así decirlo, se entiende de esa manera. Ahora, hablando en código, si el padre como tal, ¿cierto? El padre y el hijo, el padre tiene un constructor específico, un constructor, tiene gets específicos y tiene sets específicos, ¿cierto? Ahora el hijo también los posee. No los tengo que volver a declarar. ¿Se entiende? El hijo va a tener su propio constructor, ¿ok? Lo escribí al revés. Ahí. Constructor. Y va a tener sus propios gets, va a tener sus propios sets, pero puedo acceder a esta información, po. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ujú. Al igual que también siempre se utiliza el ejemplo de un auto. Un auto, por ejemplo, voy a hacer el dibujito clásico de un auto, ¿cierto? El auto uno lo puede separar de alguna otra manera. Hay una puerta, ¿cierto? La puerta tiene una ventana, hay un espejo retrovisor, ¿cierto? Hay asientos, hay mucha información dentro. Y de alguna otra manera uno puede imaginar que todo es una clase, ¿ok? Todo es una clase, todo tiene sus características. No todo es una herencia, ojo con eso. Van a haber cosas que simplemente se complementan, tal como aparece acá. Dirección no está heredando, perdón, persona no está heredando nada de dirección. Dirección es una clase que está siendo complementada junto con persona. ¿Se entiende? ¿Se- Sí. ¿Sí? Pero ¿por qué lo digo de esa manera? Porque si ahora yo voy a un asistente o a un artista, el artista, por ejemplo, ¿el artista qué es? ¿Qué es un artista? Una A ver, persona. Es una persona más, po, ¿cierto? Solamente que tiene características agregadas. Por ejemplo, en este caso, tiene un nombre artístico, tiene un género musical, ¿cierto? Y bueno, en este caso, porque era como un trabajo se hablaba del Lollapalooza, tiene una fecha de presentación, po, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en cuenta, él es, claro, es una persona, ¿cierto? Y tiene esta información extra, pero sigue siendo una persona, eh, por tanto tiene un nombre, tiene un root, tiene una dirección particular y tiene una fecha de nacimiento. ¿Se entiende para dónde va la cosa, o no? sí, sí, se Sí. entiende. Quizás con el Eh, artista, porque un artista puede ser los Foo Fighters, por ejemplo. Quizás no tenga un root, ¿cierto? No tenga una dirección particular, pero por ejemplo, si tomamos en cuenta entonces un asistente que viene siendo parte del público, este asistente es una persona también, pero tiene la característica de que tiene un tipo de entrada específico, tiene, en base a ese tipo de entrada hay una fecha a la cual él va a poder asistir. Y bueno, en este caso, como era posterior al Lollapalooza, era como, ok, ¿ocupó o no la entrada? ¿Cierto? Hay un uno o un cero acá. ¿Se entiende la lógica, no? Entonces, acá, por ejemplo, acá yo tengo un esto. Y acá viene lo interesante porque voy a hacer estas de acá. Donde yo, por ejemplo, este viene siendo el punto H y en el punto CPP del artista, como pueden ver, yo hice lo siguiente. Dije, ok, voy a construir un constructor, valga la redundancia. Entonces le voy a entregar un string, un root, una dirección y una fecha, pero esos no son los datos que tengo acá, po. No, tengo el int que está acá, tengo la fecha que está acá y tengo un booleano que está acá. Pero cuando voy a desarrollar este constructor, lo que hago es obtener, bueno, les puse estas letras simples A, B, C, D, como un tema, esto es, mm, cual- pueden poner el nombre que sea, ¿ok? Yo lo puse así porque siento que es más ordenado. Pero teniendo esto acá, está llegando esta información, está llegando un string A, está llegando un root B, está llegando una dirección C, está llegando una fecha D.
Y esta información necesito enviarla a un lugar. ¿A dónde? A persona. ¿Y a dónde la envío? Al constructor de persona. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? No, sí, sí, se entiende. Bacán. Porque si yo vuelvo a persona, en persona está su constructor así. ¿Se cacha la lógica? Y ahí está. Y ocupo los mismos términos como para que de alguna u otra manera se entienda mucho más fácil. Va a llegar un A, va a llegar un B, va a llegar un C, va a llegar un D. Y esos van a ser asignados a los correspondientes. ¿Ok? Y en este caso, como les digo, aquí está. Llega un A, llega un B, llega un C, llega un D. Y esos se van a persona. Porque persona ya, como es una herencia, ¿cierto? Como asistente está heredando información de persona, yo puedo hacer esto. Pero si no estuviese heredando, no puedo hacer esto. Tal como acá, ¿cierto? En el asistente hay una fecha. Yo no puedo acceder como al constructor de la fecha. Así. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica, no? Sí. Bacán. Y básicamente eso. Eso es como parte de la herencia. Eso es como la forma en cómo se trabaja la herencia. ¿Ok? Y claro, public. ¿Por qué public? Porque lo único que me interesa o lo único que puedo trabajar son las partes públicas. Las partes privadas siguen siendo de persona. ¿Ok? Si persona tiene, como aparecía acá, un string nombre, un root run y una dirección particular, yo con asistente igual no puedo acceder a ella como tal. Tengo que acceder mediante un set, mediante un get, ¿se entiende? Puedo acceder a este void ver persona, obvio. Y de hecho creo que ahí está. ¿Se entiende? Ver asistente, ¿qué hago? Llamo a ver persona, porque es lo primero que me interesa. Ver sus datos. ¿Qué me entrega ver persona? Me entrega el nombre, ¿cierto? Aquí otras cosas. Llamo a run, voy a ver root, ¿cierto? Dirección, ver dirección, ¿cierto? Fecha de nacimiento, fecha de nacimiento. ¿Se entiende? Sí. Y acá lo mismo, ver persona, ¿cierto? Después sea cierto tipo de entrada, ver fecha, ¿cierto? ¿Está ocupada? Ya, si es un 0, no, no fue ocupada. Si es un 1, sí, fue ocupada. Y básicamente eso. Eso viene siendo parte de la herencia. No tiene mucha ciencia. ¿Ok? ¿Quedó alguna duda con esto? Como con la herencia y tal. A mí me quedó todo claro. ¿Sí? Sí, sí. Bacán. Todo bien. Bacán, bacán, bacán. ¿Cuándo tienen la prueba? ¿La siguiente semana o no? Sí, pues el jueves. Sí. Este jueves. Este jueves que viene, ¿cierto? ¿Y cómo se sienten? ¿Preparados para ella? Igual le puedo dar pelea. Sí. Yo Ya, siento que voy bacán. a tener muchos errores pequeños. Pero para ello trata de ver tu trabajo, tu taller. Voy a tratar de revisarlos pronto, ¿ya? Y les voy a corregir al tiro. Tipo, ¿cuáles son los errores clásicos? ¿Cachai? ¿Qué pasaba en semestres anteriores? Voy a revisar esto, pero no es tan relevante como... No es relevante igual quiénes eran las personas, pero es para que lo vean nomás, ¿ok? Ayudantía, este fue el semestre pasado. No, a ver, dejar si me aparece algún taller por aquí. Taller o taller 2. Bueno, parece que me quitaron. ¿Me habrán quitado acceso? Probablemente. Eh, bueno, quizás no tengo acceso a la cuestión. Ah, puede que esté. A ver, ¿quitamos este? Ya, como les digo, no es necesario saber la información de las personas. Bueno, no importa, se ve igual.
Eh, pero lo pueden apreciar acá, por ejemplo. ¿Cachai? Ojo, les pidieron video, ¿no? Sí, sí, Igual sí. Ya. ¿Hicieron el video? sí. Sí. Ya, bacán. ¿Por qué creen ustedes que les piden video? Yo creo que es como para verificar si lo hicimos nosotros y cómo explicar nuestro código, algo así. Tal cual. Efectivamente eso, tal cual. Lo importante de eso es entender como que ustedes entenderán de que si ustedes explican un cout, ¿de qué sirve explicar un cout? De nada, po. ¿Se entiende? Mm. La gracia es explicar cosas tales como, ok, aquí va a llegar esta información, listo. Pero y así en un segundo. Va a llegar esta información, aquí está la construcción de la clase, tienen sus sets, sus gets. Incluso como es su taller número 1, lo tienen que explicar así, creo yo. Lo explicaría yo así. Pero para el taller 2, por ejemplo, probablemente les vuelvan a entregar, o sea, como que les vuelvan a pedir algo similar y ya no es necesario explicar esto, porque esto ya lo explicaron. ¿Se entiende? Mm. Mm. Yo, por ejemplo, en el video yo lo pasé así a lo rápido, así como que dije, ya, esta cuestión es esto otro, y así. Claro. Sí, sí. Lo importante igual es que se entienda lo que uno dice. No, así, no, así, po. Sí, po. Entonces, lo mismo con la cantidad, en este caso, la cantidad de asistentes. ¿Qué es lo que hace? Llega este arreglo, llega este N, que es el tamaño del arreglo, se repasa y listo. Se cuenta sí o se cuenta no. Listo. ¿Cuántos asistentes hubieron? ¿Cuántos asistentes no hubo? Listo. ¿Cachai? Así de simple. Quiera. Y así, es que yo vi. Mira, ¿cuánto es el límite de los videos? ¿8 minutos creo que era? Este era de 5 a 8. De 5 a 8 minutos. Una vez recibí un video de 13 minutos. Ya. Entonces, ¿cachai para dónde va la lógica? No, no hay que hacer eso, po, ¿cierto? Mm. No hay que hacer eso. Y lo mismo. Mira, por ejemplo, acá las notas. 4 a 5, 5 a 8, ¿cachai? Mira, acá un 7. Estos fueron muy buenos trabajos, pero claro, tenían detalles, ¿cierto? Bueno, quizás no lo entiendan ahora, pero dice solo compara la raíz de cada árbol, ya, X, ¿cachai? Pero de repente son puros detalles y así. Mira, un 3.5. No existe la clase root, dirección, fecha. No existe composición de clases con la clase lector. Menú 1 no hace nada. Menú 3 no hace nada. Menú 3 no existe. Menú 4 no hace nada. ¿Cachai? Y mira, y por ejemplo acá un 4.5, si esta opción era verdadera, 6.2. Mira, por no hacer el video, 4.5. Y eso básicamente. Bueno, las ayudantías partieron. Va a dejar de grabar por si acaso.